Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Ahora, nuestro programa semanal de entrevistas. Les saluda Cindy Regidor. Quiero contarles que en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del Canal Interoceánico y la soberanía, la posición sandinista de ayer y la de hoy. Pero antes de entrar de lleno con nuestro invitado, me gustaría que viéramos rápidamente algunos detalles, en especial en torno a esta posibilidad de construcción de un canal por Nicaragua, que estuvo presente hace unos 100 años, en 1914, y que también está presente hoy. Y a la luz de ambos tratados, también poder establecer esa visión sandinista. Nosotros vamos a rápidamente repasar los siguientes datos y antecedentes. Primero hablaremos acerca del Tratado Chamorro-Bryan, que fue firmado el 5 de agosto de 1914, estando en la presidencia Adolfo Díaz, por Emiliano Chamorro, embajador de Nicaragua en Washington, y William Jennings Bryan, secretario de Estado de los Estados Unidos. Nicaragua entregó la perpetuidad de los derechos de propiedad exclusivo de terrenos necesarios para construir un canal por la ruta del río San Juan o cualquier otra ruta. Daba en arriendo también por 99 años a Corn Island y Little Corn Island en el Mar Caribe. Además, daba permiso a los estadounidenses de establecer bases militares en el Golfo de Fonseca. A cambio, Nicaragua recibió 300 millones de pesos oro, que serían en la actualidad unos 900 millones de dólares. La ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua establece que el 51% de las acciones pertenecen al país. Nicaragua tendrá solo el 1% de las acciones a partir del inicio de las operaciones comerciales de la obra hasta el año 11. De acuerdo con el artículo 10, la empresa HKND Group Holding Limited posee indirectamente el 100% de las acciones de todos los subproyectos, pero está obligada a ceder a la autoridad del Gran Canal el 1% anual de participación accionaria. Por el otorgamiento de la concesión a los inversionistas, estos estarán obligados a entregar a la autoridad del Gran Canal 10 millones de dólares anuales por los primeros 10 años. Además, los inversionistas deberán entregar a la autoridad todos los inmuebles utilizados durante las operaciones una vez concluida la concesión. El acuerdo marco obliga a que en el lapso de 18 meses se realice una reforma constitucional para legalizar las disposiciones del mismo, pretendiendo adecuar nuestra Carta Magna a los intereses corporativos del gran capital. Esta semana se cumplen 35 años de la Revolución Sandinista. Hoy aprovechamos para hacer notar algunos cambios sustanciales dentro del pensamiento del sandinismo, desde sus orígenes hasta quienes hoy dicen llevar a cabo este pensamiento sandinista. Está con nosotros nuestro invitado, con quien analizaremos específicamente el tema de soberanía y canal interoceánico. Está con nosotros hoy Álvaro Taboada, él es doctor en Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Un gusto, un placer, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que empezáramos un poco, don Álvaro, hablando acerca de cuál es el pensamiento y las máximas básicas del sandinismo desde sus orígenes, y usted ¿cómo considera que se ha venido mutando a través del tiempo? Estamos hablando de casi 100 años más o menos. Sí, claro, en el brevísimo tiempo de que disponemos, por un lado, en realidad, Sandino fue simplemente un nacionalista, no fue un teórico en forma alguna, y en realidad su lucha contra la ocupación norteamericana fue un legado político compartido por muchos, no por todos los nicaragüenses, pero en toda forma esa lucha, que fue muy dolorosa en las Segovias, muchas víctimas por los dos bandos en aquella guerra contra la ocupación y después contra la Guardia Nacional, esa herencia, digo, fue retomada por el sandinismo, por el Frente Sandinista, que incorporó, por un lado, el marxismo-leninismo, fue la base fundamental de esta organización, con el sentimiento, el pensamiento y sobre todo la actitud nacionalista de Sandino, como para hacer un poco más palatable en aquella época el pensamiento marxista y darle un cierto tono nacional y más atractivo para el pueblo nicaragüense, ¿no? En esto participaron, en esta combinación de dos cosas, porque Sandino jamás fue marxista, era un liberal, definitivamente un liberal, al igual que lo era Ruy López Pérez, perdón, el que mató a Somoza, eran liberales, no eran marxistas, ni necesariamente en el caso de
de Sandino definitivamente no era un hombre marxista, pero se llegó al entendimiento, particularmente entre Carlos Fonseca Amador y el doctor Guerrero Santiago, de que era conveniente la combinación de estas dos cosas, la vertiente nacionalista del sandinismo con el marxismo-leninismo, que es lo que constituyó, la columna vertebral del sandinismo, ¿no? Ahora bien, esto cambió rotundamente con los años finales ya en el poder, cuando la revolución sandinista triunfa, va sufriendo una mutación, primero porque el proyecto se descarrila por la guerra civil, en gran medida provocada por el propio sandinismo, una guerra civil que tuvo connotaciones internacionales, porque evidentemente el injerencismo del sandinismo provocó como reacción el apoyo de los Estados Unidos a los grupos insurgentes antisandinistas en la época de la Guerra Fría. O sea que en esa guerra indudablemente tienen una enorme responsabilidad las autoridades sandinistas de la época. No fue simplemente una guerra de agresión, fue una respuesta en un momento de la Guerra Fría, un momento álgido, al intervencionismo sandinista en aras del internacionalismo proletario en el resto de Centroamérica y particularmente en El Salvador. Ok, pero cuando se comienza a descarrilar este proyecto, primero la reforma agraria, que era de tipo totalmente estatal al principio, se fue derivando hacia la concesión de pequeñas parcelas, lotes dados dentro de la ley de reforma agraria para evitar que el campesinado continuara migrando hacia las filas rebeldes, ¿no? Las filas antisandinistas. Luego, peor aún, con la derrota electoral de 1990, el partido sandinista, que dentro de la ideología leninista se constituía o se había constituido como un partido de vanguardia, se transforma totalmente en un partido más, un partido tradicional, un partido que además de lo tradicional en el sentido de asistir a elecciones, tradicional en el peor sentido de la palabra, en que cae bajo el caudillismo de una sola persona, ¿no? ¿Y qué queda entonces desde ese momento hasta ahora del sandinismo que era al inicio, del sandinismo que fue a la mitad del camino y qué pasa ahora entonces? No, ahora simplemente queda parte de la retórica, simplemente una retórica que para efectos prácticos es totalmente hueca, ¿no? Es decir, queda la retórica antiimperialista, quedan una serie la supuesta incorporación dentro del socialismo del siglo XXI, que es una ideología completamente llena de incoherencias y que se aplica de distintas maneras en distintos países que dicen que están bajo este proyecto, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador. Nicaragua está totalmente fuera en la realidad de ese tipo de proyectos, porque aquí lo que tenemos es un modelo liberal o neoliberal, lo cual, dicho sea de paso, es plausible en el sentido de que no se han repetido los gigantescos errores y yo diría más que errores, delitos que se cometieron durante los años 80 contra la economía nacional. Entonces, en ese sentido, el partido sandinista se vuelve un partido económicamente de pensamiento liberal, pero continúa teniendo esa tradición total, autoritaria, verticalista, que tuvo en el pasado, pero ya dentro de estructuras bastante diferentes, porque mientras durante los 80s fue un partido estructurado alrededor del centralismo democrático, ahora está estructurado alrededor de un caudillismo totalmente tradicional, ¿no? Entonces, del sandinismo como partido revolucionario no queda absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. No solo la distribución ilegal de bienes del Estado y de particulares al final del proceso revolucionario constituyó una de las más terribles e ilegales procesos de privatización que se han visto yo creo que en el mundo entero. Fue un proceso de privatización tan criticado en el neoliberalismo, pero que se dio durante esa época, al final del periodo revolucionario, a través de métodos completamente ilegales y que le han costado a Nicaragua cientos de millones de dólares
para indemnizar a las víctimas de los despojos que ocurrieron, ¿no? Entonces no queda realmente, si uno ve la realidad de las cosas, ya de aquella revolución y de aquel sentimiento o de aquel sentido nacionalista, ya no queda nada, y menos aún ahora con el tema del canal, ¿no? En que se ha revelado completamente la faz de capitalista salvaje o de salvajismo sin capital, que es peor aún, del actual régimen. Vamos a hacer una pausa y me gustaría justo abordar este tema al regresar. ¿Cómo cabe el proyecto de un gran canal interoceánico con todas las concesiones que se le dan a HKND Group en estos momentos bajo la visión sandinista? Vamos a hacer la pausa, doctor, pero ya regresamos con este tema.